Bienvenidos a la clase número 15 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. En la clase pasada empezamos a estudiar el tema de los amplificadores realimentados y hoy continuaremos con el desarrollo de las distintas topologías que tienen los amplificadores realimentados. ¿Qué veremos hoy? Vamos a estudiar primero la topología serie paralelo, analizando sus diferentes características, la topología paralelo serie, analizando también sus distintas características, y veremos en ambos casos los circuitos ideales que la representan, los circuitos equivalentes resultantes del análisis de cada una de ellas, la aplicación de los modelos de redes de dos puertos estudiados en materias previas. Veremos ejemplos que tienen que ver con el uso de la realimentación con circuitos integrados y el uso de la realimentación con circuitos discretos, así como en el primer caso con operacionales, en el segundo caso con transistores. Veremos ejemplos de cada uno de ellos, así como las simulaciones hechas con el programa PSpice. Y al final veremos la bibliografía asociada al tema. La topología ideal de la alimentación serie paralelo es como se muestra en pantalla. Podemos observar allí el amplificador de un sistema realimentado con su resistencia de entrada, su resistencia de salida y su ganancia de voltaje A sub P. Y debajo del amplificador está la red de realimentación. En el caso del amplificador, el modelo es no ideal porque considera su resistencia de entrada y su resistencia de salida. En el caso de la red beta que está debajo de él, sí es una red idealizada. Como puede observar, no tiene resistencia de entrada ni tiene resistencia de salida. Es importante que recuerden esto. Estamos realimentando. La red de alimentación toma muestras de la señal de salida del amplificador y las envía hacia la entrada. Por lo tanto, la entrada de la red beta está conectada con la salida del amplificador. Es como una especie de círculo, de circuito circular. Entonces, la entrada de la red beta es donde está marcada B sub 0 y la salida de la red beta es el voltaje B sub FB. Su entrada es a circuito abierto, resistencia de entrada infinita. En la salida de la red beta no hay resistencia, por lo tanto su resistencia idealmente es 0. ¿Qué significa la topología serie paralelo? Serie a la entrada es que no hay coincidencia entre la salida de la red beta y la señal de entrada B sub I, por lo tanto es serie. Y es paralelo a la salida porque la salida del amplificador coincide punto a punto con la entrada de la red beta. Esa es la consideración básica para saber qué tipo de topología es. En este caso es serie paralelo. Ahora, un amplificador alimentado serie paralelo es un amplificador de voltaje de entrada contra voltaje de salida. Entonces es bueno, dado que las unidades son voltaje contra voltaje, igual pasa en la red beta. En la red beta es voltaje contra voltaje, voltaje de entrada contra voltaje de salida. Por lo tanto verán que el factor beta es beta sub B chiquita. ¿Sabes? Ese beta sub B chiquita indica que el factor beta es voltios sobre voltios, igual que A sub B es voltios sobre voltios. Todos esos detalles cuentan,
que cuentan para el análisis de los circuitos. A partir del esquema de amplificador alimentado idealizado de serie paralelo, planteamos las ecuaciones básicas que nos muestran las conexiones. B sub 0 es igual a la ganancia de voltaje por el voltaje de error que se genera ante la diferencia en el voltaje de entrada y el voltaje de salida de la red beta. La salida de la red beta es igual a beta sub B multiplicado por el voltaje de salida, que es como la muestra del voltaje de salida. Y B de error pues es la diferencia entre el voltaje de entrada y lo que está en la salida de la red beta. Como resultado de esas tres ecuaciones obtenemos una ecuación que ya no es familiar, que la ganancia de voltaje realimentada es igual a B sub 0 entre B sub I en términos generales, involucrando tanto al amplificador como a la red beta, y eso es igual a la ganancia de voltaje del amplificador entre 1 más beta sub B por la ganancia de voltaje del amplificador. Aquí los subíndices cuentan para ayudarnos con las unidades que representan cada una de esas cantidades. Ahora calculamos la resistencia de entrada de ese amplificador realimentado. Entonces, de acuerdo al diagrama, se ve que B sub I es igual a B de error más la salida de la red de realimentación. Sabemos que la salida de la red de realimentación es beta veces el voltaje de salida, y el voltaje de salida es la ganancia de voltaje multiplicada por el voltaje de error. Combinando estas tres ecuaciones, podemos deducir que el voltaje de error es igual a beta sub I entre 1 más beta sub B por A sub B. Definimos la corriente de entrada como voltaje de error entre RI, la sustituimos con el equivalente al voltaje de error, y luego de allí despejamos la relación B sub I entre RI para obtener la resistencia de entrada de todo el amplificador, del amplificador realimentado. Y me queda la expresión RI multiplicando a 1 más beta veces la ganancia de voltaje, lo que ya en sí mismo dice que la resistencia de entrada original queda multiplicada por el factor 1 más beta sub B a sub B, lo que nos hace presumir que se incrementa la resistencia de entrada. En el caso de la resistencia de salida, colocamos un B de prueba y de prueba en la salida de todo el amplificador. Apagamos las fuentes independientes, en este caso la señal de entrada. Como ven, hay un cortocircuito allí. Y calculamos la relación B de X entre Y de X para obtener la resistencia de salida del amplificador alimentado. Bien, analizando el circuito vemos que a la entrada el voltaje de error más el voltaje de salida de la red beta, pues básicamente es igual al voltaje de error más beta veces el voltaje de prueba, porque estamos muestreando el voltaje de salida, que en este caso es el voltaje de prueba. Y como es un cortocircuito, pues ese resultado da igual a 0. Lo cual trae como consecuencia que el voltaje de error es igual a menos beta sub B, B sub X. Luego, a la salida recorremos la malla y determinamos cuánto es la expresión de I sub X. Reemplazamos el B de error por lo que obtuvimos en la expresión anterior. Y procedemos entonces a despejar la relación B sub X entre I sub X, que nos da la resistencia de salida, y eso es igual a R sub 0 entre 1 más A sub B por beta sub B. ¿Qué significa esto? Que si la resistencia del amplificador original era R sub 0, cuando lo realimentamos, la resistencia ahora es más pequeña porque es R0 dividido por un factor que usualmente es mayor que 1. Por lo tanto, esa es una consecuencia de la realimentación, disminuir en la resistencia de salida.
Finalmente, una vez con esos tres resultados obtenidos, la ganancia a lazo cerrado, la resistencia de entrada y la resistencia de salida, hacemos un dibujo del circuito equivalente al amplificador realimentado. El voltaje de la señal de entrada con su resistencia. El amplificador alimentado tiene una resistencia de entrada realimentada, tiene una resistencia de salida realimentada, y la ganancia de voltaje también es la ganancia de voltaje del amplificador realimentado con su índice F incorporado a los tres factores. Y eso nos da como resultado el circuito que se muestra en pantalla. Ahora vemos el ejemplo 15.1. Determina la resistencia de entrada y de salida de un amplificador alimentado serie paralelo, sabiendo que la ganancia de voltaje del amplificador a lazo abierto es igual a 10 a la 5, la ganancia de voltaje a lazo cerrado es 50, la resistencia de entrada es 10 kiloohmios y la resistencia de salida es 20 kiloohmios. Sustituyendo los valores que nos da el problema en las ecuaciones que obtuvimos, vemos que ya tenemos la ganancia a lazo abierto, tenemos la ganancia a lazo cerrado, y nos falta determinar cuál es la resistencia de entrada a lazo cerrado y la resistencia de salida a lazo cerrado, puesto que tenemos las demás consideraciones. Entonces, utilizando la relación de ganancia de voltaje, podemos despejar el valor del factor 1 más beta sub b a sub b. Nos da 2 por 10 a la 3. Fíjense que ese factor es crítico porque es una cantidad muy grande. Si lo reemplazamos en la resistencia de entrada, observamos que nuestra resistencia de entrada se incrementa a valer 20 megaohmios y la resistencia de salida cae a 10 ohmios. Esos son resultados buenos, muestran que son beneficios de la realimentación, porque en un amplificador de voltaje tener una impedancia de entrada lo más grande posible y una impedancia de salida lo más pequeña posible es lo más deseado que uno puede tener, porque no hago carga hacia la entrada, efecto de carga hacia la entrada, y tampoco hago efecto de carga hacia la salida donde yo conecte el amplificador. Veamos ahora el ejemplo 15.2. Se tiene el amplificador alimentado serie paralelo con los siguientes parámetros. R es igual a 0, esa es la resistencia de la fuente, B sub I 100 milivoltios, el voltaje de salida de la red de alimentación 99 milivoltios y el voltaje de salida del amplificador en general 5 voltios. Determine la ganancia de voltaje a lazo abierto, el valor de beta de la red de alimentación y la ganancia de voltaje a lazo cerrado. Determine además la resistencia de entrada con realimentación y la resistencia de salida con realimentación, sabiendo que la resistencia de entrada del amplificador es 5K y la resistencia de salida del amplificador es 4K. Bueno, primero calculamos el voltaje de error, que es la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de la red de realimentación. Eso nos da 1 milivoltio. B sub 0, que es la ganancia, B sub 0 que es la salida del amplificador, es la ganancia del amplificador a lazo abierto multiplicada por la señal de error. De ahí podemos calcular la ganancia del amplificador, nos da 5000 de ganancia. Vean las unidades, voltios sobre voltios. La salida de la red beta es beta veces la salida del amplificador. Reemplazando los valores de B sub F beta y B sub 0 nos da que el factor de realimentación es 0.0198 voltios sobre voltios, de tal manera que cuando multiplicamos A por beta las unidades cuadran, y la ganancia entonces a lazo cerrado, aplicando la fórmula que ya conocemos, es 50, ¿verdad? Positivo, porque A es positivo y beta es positivo, y las unidades por supuesto son voltios sobre voltios.
Ya con esos resultados calculamos la resistencia de entrada del amplificador realimentado y la resistencia de salida del amplificador realimentado, aplicando las fórmulas correspondientes. Entonces observamos que RIF va a dar 500 kiloohmios y ROF va a dar 40 ohmios. Se incrementa la resistencia de entrada, como esperábamos, y se decrementa la resistencia de salida, como esperábamos. A este punto es importante recordar un poco lo que se estudió en materias de redes eléctricas, que son las redes de dos puertos y sus parámetros. Entonces, recordemos que los parámetros para una red de dos puertos, los parámetros de impedancia Z, vienen expresados con Z11, el parámetro Z11, el parámetro Z12, el Z21 y el Z22. Entonces, para efectos de los ejemplos que vamos a estudiar a continuación, es importante tener en cuenta esto. Cuando tenemos una relación entre voltajes y corrientes como la que se muestra en pantalla, tenemos un voltaje V1, un voltaje V2, una corriente I1 y una corriente I2, los parámetros Z de esa red lineal se calculan como se muestra en pantalla. Z11 es igual a V1 entre I1 cuando la corriente I2 es igual a 0. El parámetro Z12 es igual a V1 entre I2 cuando la corriente I1 es igual a 0. El parámetro Z21 es igual a V2 entre I1 cuando el parámetro I2 es igual a 0. Y Z22 es igual a V2 entre I2 cuando la corriente I1 vale 0. Z11 representa para efectos la impedancia de entrada. Z22 para todos los efectos representa la impedancia de salida. Y Z21 representa el parámetro que relaciona la entrada y la salida. En este caso es V2, que es voltaje de salida, entre corriente y I1. Por eso son impedancias. Estamos hablando de parámetros de impedancia Z. Cuando I2 vale 0. Entonces, estos tres valores, Z11, Z22 y Z21, son los más importantes. El parámetro que relaciona la variable de entrada contra la variable de salida, en este caso V1 entre I2, no es requerido para los cálculos que vamos a hacer a continuación. En el caso de los parámetros de admitancia, pues es una relación similar. Aquí pues tenemos los parámetros de admitancia son Y1, Y12, Y21, Y22. Y en el caso de Y11 es I1 entre V1 cuando V2 es igual a 0. Como es corriente sobre voltaje, estamos hablando de admitancia, no estamos hablando de ohmios, estamos hablando de mhos. Y12 es corriente entre voltaje, corriente de I1 entre V2 cuando V1 igual a 0. Y21 es I2 entre V1 cuando V2 es igual a 0 y Y22 es igual a I2 entre V2 cuando V1 es igual a 0. Todos parámetros de corriente entre voltaje. En el caso de Y11 sería el inverso de la resistencia de entrada porque es corriente entre voltaje. Aunque la fórmula da para que nos den en mhos, pero en la parte práctica vamos a requerir que nos dé unidades de resistencia. Se tengan eso en cuenta. Igual pasa con Y2, es Y2 entre Y2, eso nos daría el inverso de la resistencia de salida. Y Y21, la relación de transferencia. En este caso, corriente contra voltaje, corriente de salida contra voltaje de entrada, que es la relación básica del amplificador. Entonces, bueno, ya sabemos entonces qué es corriente
de salida entre voltaje de entrada para este amplificador. Es un amplificador de admitancia, en este caso de transadmitancia. En el caso de los parámetros híbridos H, pues tenemos nuestros cuatro juegos de parámetros: H11, que es B sub 1 entre I sub 1, unidades de ohmios, cuando B sub 2 es igual a 0, H12, que es B sub 1 entre B sub 2, cuando I sub 1 es igual a 0, voltaje de entrada contra voltaje de salida, H21, que es I sub 2 entre I sub 1, cuando B sub 2 es igual a 0, es una ganancia de corriente, por lo tanto el amplificador es un amplificador de corriente. Y H22 es igual a I sub 2 entre B sub 2 cuando I sub 1 es igual a 0. En el caso H11 me da directamente la impedancia de entrada o la resistencia de entrada. En el caso de H22 me da el inverso de la impedancia de salida o de la resistencia de salida. Y en el caso de H21 es lo importante es que es una ganancia de corriente, unidades de amperios sobre amperios. Repito, el H12 es el parámetro que no nos interesa para efectos de los cálculos que vamos a hacer. Y por último, los parámetros híbridos inversos G son los cuatro parámetros que conocemos. G sub 1, 1 es I sub 1 entre B sub 1, cuando I sub 2 vale 0. Aquí es unidades de admitancia porque es corriente sobre voltaje. G sub 1, 2 es corriente sobre corriente, corriente de entrada entre corriente de salida, cuando B sub 1 es igual a 0. Aquí tenemos G sub 2, 1, que es B sub 2 entre B sub 1, voltaje de salida entre voltaje de entrada, ganancia de voltaje, unidades de voltios sobre voltios, cuando I sub 2 es igual a 0. Y G sub 2, 2 es B sub 2 entre I sub 2, cuando B sub 1 vale 0, que son unidades de ohmios. O sea que el parámetro G2, 2 equivale a la resistencia de salida de forma directa, y G sub 1, 1 al inverso de la resistencia de entrada. Entonces esos son los tres parámetros que nos interesan. G sub 1, 2. G sub 1, 2 no nos interesa por ahora. Veamos el ejemplo 15.3. Este ejemplo es con amplificadores operacionales, como ven en pantalla. Dice, el circuito amplificador mostrado tiene una resistencia de carga de 10K, una RS de 5K, R1 10 kiloohmios y RF 90 kiloohmios. Los parámetros del OPAN del modelo del OPAN son una resistencia de entrada de 2 megaohmios, una resistencia de salida de 75 ohmios y una ganancia de voltaje a lazo abierto de 2 por 10 a la 5 voltios sobre voltios. Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado de todo el amplificador. Entonces, ¿qué tipo de realimentación es? Vemos la salida. La salida está determinada por B sub 0 y RL no forma nunca parte de la red de realimentación, forma parte del amplificador como tal en general. La red de realimentación se puede observar que es la resistencia RF y la resistencia R1, que luego van conectadas al amplificador a lazo abierto, que es el operacional. Entonces RL no pertenece a la red de alimentación, RS y B sub S pertenecen a la entrada y el amplificador es U sub 1. Por lo tanto, la red de alimentación es RF y R1. La entrada de la red de alimentación es por RF, que está conectada al B sub 0. Entonces, la entrada de la red de alimentación coincide con la salida del amplificador, por lo tanto es paralelo a la salida. Y a la entrada, la salida de la red beta está en R1 conectando al terminal negativo del OPAN, por lo tanto no coincide con la señal de entrada B sub S.
como vamos a ver en los ejemplos que vienen a continuación, la coincidencia a la entrada, si es en RS, antes de RS o después de RS, no importa, se toma como coincidencia con la señal de entrada. La única cosa que ocurra que haga no coincidencia con la señal de entrada es que haya un elemento activo entre ambos puntos, entre la salida de la red beta y la fuente de entrada. En este caso, un operacional, que es un elemento activo, o un transistor, que es otro elemento activo. Si hay entre ellos un elemento activo, se toma como no coincidencia y por lo tanto es serie. En este caso sería serie a la entrada. Habiendo dado ya el primer paso, que es identificar el tipo de realimentación que es, pasamos a estudiar cuál es la red de realimentación. Entonces, como dijimos, es RF con R1, como ven en pantalla. Vean claramente cuál es la entrada de la red beta y cuál es la salida de la red beta. Es un error muy común en esta parte de la materia porque suelen colocarse de forma invertida. Entonces, la red de alimentación está del lado de RF, la entrada, y la salida está del lado de R1. He mantenido a propósito de evitar confusiones la posición de las resistencias. Entonces, B sub SB es la entrada de la red beta, B sub 0B es la salida de la red beta, R y B es la entrada, la resistencia de entrada de la red beta, R0B es la resistencia de salida de la red beta. Calculamos el factor de beta. Como vimos en la teoría, si A en la red topología de serie paralelo, A es voltaje de salida contra voltaje de entrada, y eso da voltios sobre voltios, beta tiene que tener las mismas unidades, voltios sobre voltios. Por lo tanto, beta es el voltaje de salida contra el voltaje de entrada de esa red de allí. Si tomamos en cuenta los parámetros de dos puertos que vimos hace unas láminas atrás, entonces calculamos cuánto vale ese voltaje de salida contra ese voltaje de entrada, ¿verdad? Con la corriente de salida en cero, por lo tanto queda un circuito abierto. Entonces nos queda un divisor de voltaje, el voltaje de entrada multiplicando a R1 entre R1 más RF. Calculamos los valores y nos da que beta es igual a 0.1 voltios sobre voltios. Como ven, la red beta es muy sencilla, es un arreglo de resistencia muy simple. Aplicando los parámetros de los puertos también, determinamos cuánto vale R y B, que es R1 más RF, ¿verdad? Asumiendo que la corriente de salida es 0 de la red beta. Y en el caso de R o B, sería R1 en paralelo con RF, porque para calcular la resistencia de salida de la red beta tenemos que colocar B sub SB en 0. Esa fuente independiente debe estar en 0 de acuerdo a los parámetros de dos puertos. Entonces R0B es R1 en paralelo con RF y nos da 9K. Este es el único sitio donde tenemos que aplicar los parámetros de dos puertos para el estudio de la red beta. Por eso se los coloqué en el momento que teníamos que aplicarlos. ¿Ok? Una vez calculados los parámetros de la red beta, hacemos el análisis del amplificador al lazo abierto considerando el efecto de carga de la red de alimentación. ¿Qué significa considerando los efectos de carga de la red de alimentación? A la entrada colocamos los ohmios que pesa la red beta, en este caso ROB. 9K se colocan donde está la salida de la red beta, que es la entrada del amplificador. Y a la salida del amplificador, que es la entrada de la red beta, colocamos el R y B, que son los 100K que nos dieron de la resistencia de entrada de la red beta. De tal manera que, como la red beta no es ideal porque tiene una resistencia asociada, se toma en cuenta su efecto
sobre el comportamiento del amplificador a lazo abierto, es decir, sin realimentación, pero con los ohmios de la red que sí está, que son las de la red beta. Entonces con eso calculamos ahora lo que gana, con lo que es la ganancia a lazo abierto de lo que está mostrado en pantalla, para lo cual vamos a reemplazar su uso 1 por su modelo equivalente. Bien, ahora reemplazamos el amplificador operacional por su modelo equivalente: resistencia de entrada 2 mega, resistencia de salida 75 y ganancia de voltaje 200K. El resto lo dejamos como está en el circuito, con B sub S y RS, la RL y el efecto de carga de la red beta sobre el amplificador. Y pasamos allá a la relación entre B sub 0 y B sub S. Además de eso, su resistencia de entrada y su resistencia de salida. Bueno, entonces planteamos ahora a continuación las ecuaciones. Primero, en el caso de la ganancia de voltaje a lazo abierto, B sub 0 es igual a lo que viene de la entrada, que es la ganancia de voltaje por la voltaje de entrada y sub. Y hay una especie de divisor de tensión debido a la presencia de las resistencias asociadas con la red de realimentación. En este caso sería el paralelo de RL con RIB entre RL con RIB más el R0 original del amplificador. Eso se forma con una especie de divisor de tensión allí. Despejo cuánto es el valor de B sub 0 entre B sub I, y la ganancia a lazo abierto sería 196.000 voltios sobre voltios. Ese es el factor A. Es un circuito muy complicado, como pueden ver. A la entrada, la resistencia de entrada de la red del amplificador a lazo abierto, si recorremos la malla, verá, nos queda que RS está en serie con RI del amplificador más la resistencia de la red, la resistencia de salida de la red de alimentación. Eso nos da 2014 kilo ohmios. Y en el caso de la resistencia de salida, nos ponemos a la salida del amplificador, apagamos la señal de entrada. Si apagamos la señal de entrada, la señal de voltaje del amplificador pues queda en cero, y nos queda un circuito donde observamos que RL está en paralelo con RIB y en paralelo a su vez con R0. Con un cálculo muy simple, tendríamos que poner un voltaje de prueba y un I de prueba, pero se puede observar que eso es así. Y eso da 74.4 ohmios. Una vez ya determinados los parámetros de beta y los parámetros de A, aplicamos las ecuaciones vistas para la configuración serie paralelo. La ganancia de lazo cerrado A sub F es igual a A entre 1 más A por beta. A es la ganancia de amplificador a lazo abierto, beta es la ganancia de la red beta, eso nos da 10. La resistencia de entrada del sistema alimentado es la resistencia de entrada al amplificador multiplicado por 1 más A por beta, según la fórmula. Eso nos da 40 gigaohmios de resistencia de entrada con el sistema alimentado. Y la resistencia de salida del amplificador realimentado es la resistencia de salida del amplificador a lazo abierto entre 1 más A por beta, nos da 3.78 miliohmios. Vean las ventajas que tiene realimentar. Resistencia de entrada se incrementa mucho y resistencia de salida se incrementa también muchísimo. Son condiciones ideales para este tipo de amplificador. Por supuesto que siempre vamos a tener que sacrificar ganancia. Ese es el único sacrificio que hay que hacer con la red de alimentación para obtener otros beneficios. Entonces, eso nos muestra que es beneficioso trabajar con realimentación.
El paso final pues, es dibujar el circuito equivalente al amplificador a lazo cerrado con los parámetros que hallamos, la ganancia de voltaje a lazo cerrado, que es 10 voltios sobre voltios, la resistencia de salida del amplificador alimentado, que es 3.78 miliohmios, y la resistencia de entrada del amplificador alimentado, que es 40 gigaohmios. Eso es el paso final del análisis de un circuito así. Entonces, primero, determinar el tipo de realimentación, viendo cómo son sus conexiones a la entrada y a la salida. Segundo, hallar los parámetros de la red beta, el valor de beta, su resistencia de entrada y su resistencia de salida. Paso 3, los parámetros del amplificador a lazo abierto, tomando en cuenta el efecto de carga de la red beta. Eso nos va a dar la ganancia a lazo abierto, la resistencia de entrada a lazo abierto y la resistencia de salida a lazo abierto del amplificador. Paso 4 es hallar los valores del amplificador a lazo cerrado, A sub F, RIF y R0F. Y paso 5, al final, el dibujo del circuito equivalente del amplificador. Eso es lo que hay que hacer en todos los problemas que tengan que ver con amplificadores realimentados. Vamos a utilizar entonces el programa PSpice para ver los resultados que obtuvimos. En el caso de la red beta, que es la que está mostrada en pantalla, definimos la red beta en el programa PSpice. Y luego el programa, cuando termina su simulación, me da los tres resultados que se muestran en la parte de abajo. En las características del análisis de pequeña señal, B sub 0, beta entre beta y beta nos da 0.1. La resistencia de entrada a la red beta me da 100 kiloohmios. Y la resistencia de salida a la red beta pues me da 9K, tal como nos dio en las ecuaciones. Luego pasamos a hacer la simulación del amplificador a lazo abierto y tomando en cuenta el efecto de carga de la red beta, vean donde está R0E y RIB en el circuito, y el resultado de la simulación da que la ganancia es 197.000, ganancia de voltaje, voltios sobre voltios. La resistencia de entrada es 2.014 mega y la resistencia de salida son 74.4 ohmios, valores que están dentro de lo que habíamos esperado. Y en cuanto a la simulación del amplificador de lazo cerrado, observen que está el amplificador, la señal de entrada con su resistencia, la carga y la red beta, está todo conectado como debe ser. Lo único que se reemplazó el operacional por su modelo equivalente. Su resistencia de entrada y su resistencia de salida y su ganancia de voltaje. Teniendo todo el conjunto conectado, vemos que el resultado de la simulación es que la ganancia a lazo cerrado, B sub 0 entre B sub S, nos da 10. La impedancia de entrada, pues 40 gigas, vean ustedes allí el valor. Y la resistencia de salida, los 3.77 miliohmios que da la fórmula. Que ha pues demostrado que ese es el resultado del circuito que uno estudia en realimentación. Veamos el ejemplo 15.4. El circuito de un amplificador de 3 etapas se muestra a continuación. Las corrientes de polarización de los transistores son I sub C1 0.5 mA, I sub C2 1 mA y sub C3 5 mA. De los transistores se conoce que su beta, que aquí se denomina HF, es 100, voltaje de término 26 milivoltios y voltaje de Early infinito.
Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado. Está puesto como está en la declaración original del problema. La idea acá es contrastar cuando se usa un amplificador integrado no operacional y un amplificador discreto con transistores y aplicar la misma metodología en cada caso. Este es el circuito amplificador de 3 etapas. Tenemos la señal de entrada con su resistencia de entrada, un amplificador de acople o desacople en este caso, que es de 1 micro. Entre el primer amplificador tenemos entrada por la base, salida por el colector, es un emisor común. Luego de ese amplificador viene otro amplificador, también entrada por la base, salida por el colector, es un emisor común. Y el último amplificador, que es entrada por la base, salida por el emisor, es un colector común. Tenemos 3 transistores que representan con su resistencia las distintas 3 etapas de amplificación. Vamos a la salida con RL en 100 ohmios y luego nos devolvemos. También tenemos un condensador de acople desacople allí, C2, donde vemos una red formada por la resistencia R2 y R1 que está conectada con el emisor del primer transistor. Esos condensadores simplemente son, para todo propósito, interruptores controlados por frecuencia. O sea, si hay frecuencia, señal de entrada, es un corto. Si no hay señal de entrada, entonces son circuitos abiertos, para todo propósito. En este caso en particular, como tenemos transistores, pues hay que calcular los parámetros de los transistores. En este caso, pues calculamos M1 en base a la corriente que nos dan y al voltaje térmico que nos dan. Nos da 19.2 mA por voltio. RPI1 a partir de este cálculo y con la beta nos da 5.2 kiloohmios. M2 nos da 38.5 mA y RPI2 nos da 2.6 kiloohmios. Y para el transistor 3, pues hacemos lo mismo. GM3 la calculamos 192.3 mA por voltios y RPI3 520 ohmios. Todos estos cálculos son cálculos previos porque los requiere el amplificador para tus transistores. Hay que hacerlos necesariamente. Bueno, primer paso es definir la red del tipo de red de realimentación que tenemos. Si observamos el amplificador en el camino directo, que es de la entrada hacia la salida, pasamos por los distintos transistores. Obviamente un transistor, para efectos de circuitos como este, representa el elemento clave para decir que es un amplificador. Un transistor con unas resistencias es un amplificador. Entonces veremos 3 transistores con un conjunto de resistencias hasta llegar a la salida, donde está la resistencia de carga. Entonces ese es el camino directo, ese es el camino entre la entrada y la salida, y en el medio está el amplificador, formado por la cascada de 3 amplificadores formados por los transistores. Observamos que el camino de retorno es a través de las resistencias que están acopladas allí a través de un condensador. Esa formaría la red beta. O sea, el camino como yo me puedo devolver de la salida hacia la entrada, que no es el de los amplificadores, es ese, a través de ese condensador y las 2 resistencias. Ahora, a la salida, el voltaje de salida coincide con el camino, la entrada de la red beta, que serían las 2 resistencias que están colocadas allí, coincide con esa entrada. El condensador no es sino simplemente un elemento necesario
para articular el funcionamiento en AC, pero no es importante para este tema de la reglamentación. Entonces la salida coincide con la entrada de la red beta, por lo tanto es paralelo a la salida. Si pasamos por la red beta y vemos cómo está conectada con el amplificador, está conectada en el emisor del primer transistor y la salida está en la base. Entre la base y el emisor, pues ahí está el elemento activo, que es el transistor. Por lo tanto, entre esa entrada y la entrada del circuito y la salida de la red beta hay un elemento activo, por lo tanto no hay coincidencia. Por lo tanto es serie a la entrada. Entonces tenemos un amplificador serie paralelo. Ese es el tipo de análisis que tienen que hacer, que es crítico, porque todo lo que viene después depende de eso. Si se equivocan definiendo el tipo de red, todos los cálculos son incorrectos y van a tener un resultado muy pobre en su calificación a la hora de un problema de examen. Entonces, esta es la parte más importante, la coincidencia a la entrada y a la salida para saber qué tipo de topología es. Una vez determinado que es serie paralelo, empezamos el estudio de la red beta. Como ven, la red beta está formada por R2 y R1. Ya el condensador no juega porque ya es un cortocircuito. Y pasamos a calcular cuánto vale beta, cuánto vale la resistencia de salida de la red beta y cuánto vale la resistencia de la entrada de la red beta, aplicando los parámetros de dos puertos que ya repasamos previamente. Entonces, para el caso de la red beta, el voltaje de salida de la red beta respecto a la entrada es un divisor de voltaje. Nos da que beta es 0.13. La resistencia de entrada, aplicando los parámetros de dos puertos, va a ser la suma de R1 y R2, puesto que la corriente de salida, en este caso, es 0, por lo tanto es un circuito abierto. Y la resistencia de entrada, la resistencia de salida, es R1 paralelo con R2, puesto que el voltaje B sub SB va a ser colocado en cortocircuito porque el voltaje va a ser igual a 0, de acuerdo a los parámetros de dos puertos. Y eso nos da 86.7 ohmios. Eso es lo que tienen que hacer como segundo paso, determinar los parámetros de la red beta. Es muy sencillo, la red beta suele ser una red de resistencia tal como la que se ve en pantalla, o sea que no es tan difícil de determinar esos parámetros, más si tienen la información de cómo se calculan los parámetros de dos puertos correspondientes. En pantalla ven el amplificador a lazo abierto. Reemplazamos los transistores por su modelo híbrido pi, R sub pi, beta o HFE, como ustedes se definen este problema, y las resistencias de cada uno de los transistores, R de base, las R de colector y la resistencia de carga del amplificador. Todos los elementos tal cual están en el circuito original. Importante colocar el efecto de carga de la red beta. R0B va en el emisor del transistor 1 porque es la salida de la red beta, que es la que está conectada ahí. Y RIB está conectado en paralelo con RL porque ahí está la entrada de la red beta a todo propósito. Va a quedar en paralelo con el voltaje de salida y la RL. Entonces, colocando todos esos distintos elementos nos da el amplificador. No es importante acá que aparezcan fuentes de corriente asociadas con el modelo de transistor, porque en el caso del operacional nosotros no conocemos su estructura. Entonces los reemplazamos por un modelo conocido, mientras que en el caso del transistor es diferente porque sí sabemos cómo es su estructura y no nos afecta para nada para el cálculo del valor de A. Entonces vamos a calcular el valor de A del amplificador, la RIA y la R0A del amplificador. Para el cálculo de A, bueno, hacemos la estrategia que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el curso, que es dividir el problema en partes pequeñas. En este caso, el valor de A, si lo dividimos en partes pequeñas, es
B sub 0 respecto I de base 3, I de base 3 respecto I de base 2, I de base 2 respecto I de base 1, I de base 1 respecto a la entrada. Entonces hallamos cada trocito de información por separado. Calculamos primero B sub 0, que es la suma de dos corrientes multiplicada por las dos resistencias en paralelo. Eso me da 8912. Luego calculamos de ahí podemos hallar la relación entre B sub 0 e I de base 3, que es lo que nos interesa. Luego expresamos I sub B3 como un divisor de corriente en función de IB2, nos da menos 35. Luego expresamos I sub B2 como un divisor de corriente respecto a IB1, eso nos da menos 78 de ganancia. A continuación, calculamos la relación de IB1 con B sub S y nos da que I sub B1 entre B sub S da 71 por 10 a la menos 6 unidades de Mohs. Y pegando todo eso, los distintos trocitos de la relación de la salida contra la entrada, que es la ganancia, nos da que el valor de A es aproximadamente 1694 voltios sobre voltios. Entonces eso nos da un tercio del cálculo. Luego la resistencia de entrada es RS más RB en paralelo con RP1 más lo que sale de la red de beta llevada hacia el emisor, del emisor hacia la base, que es el factor de multiplicación 1 más HF1. Entonces eso nos da que RIA es 12.4 kilo ohmios. Y R0A o ROA es para todo propósito el paralelo de RL con RIB, con lo que ofrece en la parte del amplificador formada por RP3 más RC2 dividida entre beta más 1. Eso nos da que R0A es 34 ohmios. Aquí quizás la parte más laboriosa es la parte del amplificador, como se puede observar, porque cuando se trabajan con transistores pues hay muchos cálculos necesariamente que hacer. Como eso lo hemos venido practicando cuando se estudió amplificadores multietapa y respuesta en frecuencia, digamos que es algo que podemos manejar sin tanto problema. Luego que hacemos esto, que ya pasamos lo más difícil, hacemos el cálculo de la ganancia a lazo cerrado, la resistencia de entrada a lazo cerrado y la resistencia de salida a lazo cerrado. Aplicamos las fórmulas que dedujimos en la primera parte de la clase. Eso nos da que la ganancia a lazo cerrado, que es A entre 1 más A por beta, da aproximadamente 7.5. La resistencia de entrada con amplificador alimentado da 3.21 megaohmios y la resistencia de salida 14.7 miliohmios. Muy sencillo, o sea, ya estas fórmulas las tenemos, no hay que memorizarlas. A la hora de una evaluación pues van a contar con ellas a la mano para no tener que memorizar estas relaciones de ganancia y resistencia. Y el paso último pues es dibujar el circuito equivalente al amplificador realimentado a lazo cerrado, por supuesto, y con su RIF, su ROF y su factor de ganancia, que en este caso es A sub F, tal como lo obtuvimos con las ecuaciones, ¿no? Haciendo la simulación con SPICE, primero trabajamos con la red beta, tal como se está mostrando en pantalla, y observamos que el resultado de la simulación pues ya 0.13 la relación de ganancia de la red beta, o beta pues. La resistencia de entrada a la red beta efectivamente me da 750 ohmios y la resistencia de salida de la red beta
86.67 ohmios. En el caso del amplificador a lazo abierto, colocamos todos los valores de los distintos componentes presentes allí, uniendo junto con el efecto de carga de la red beta, que está representado por R0B y RIB, y hacemos la simulación respectiva. En este caso observamos que nos da que B0 entre Bs es 169.000. La resistencia de entrada nos da 12.4K y la resistencia de salida 33.75 ohmios. En el caso del amplificador a lazo cerrado, como ven, se conecta la resistencia de la red beta como van y los valores del amplificador como van, y observamos pues que la ganancia a lazo cerrado B sub 0 sobre eso es 7.46 de ganancia. La resistencia de entrada pues me da 3.2 mega y la resistencia de salida pues 0.14 ohmios, ¿no? Entonces vemos que los valores son muy similares a lo que se hizo en el cálculo teórico. Veamos ahora la topología paralelo-serie. Eso significa serie a la salida, paralelo en la entrada. Entonces, como vemos en pantalla, es una topología de amplificación de corriente. Corriente de salida contra corriente de entrada. Entonces, el amplificador a lazo abierto es un amplificador de corriente de ganancia A sub I, que amplifica la corriente de error. Así como hay un voltaje de error en la topología serie paralelo, aquí hay una corriente de error I sub E. Y consecuentemente la red beta idealizada, que tiene resistencia de entrada 0, se ve ahí un cortocircuito, y resistencia de salida 0, no hay resistencia de salida donde está la fuente de corriente. Están conectadas en paralelo la red beta, la salida de la red beta con la entrada del amplificador, y a la salida la red beta y el amplificador están conectadas en serie. Entonces tenemos una configuración paralelo-serie. Vean las unidades de A sub I, corriente contra corriente. Beta I tiene que también ser corriente contra corriente. Recuerden que esos términos se multiplican en la expresión general de 1 más, donde aparece 1 más beta por A. Esos dos términos, beta y A, se multiplican. Por lo tanto, las unidades son críticas para que me dé adimensional ese valor y le pueda sumar 1. Entonces, bueno, para efectos de este modelo, pues se trabaja con una fuente de corriente de entrada con su resistencia interna RS en paralelo. Y bueno, el circuito está como se muestra, donde tenemos que calcular la ganancia a lazo cerrado, la resistencia de entrada a lazo cerrado y la resistencia de salida a lazo cerrado. Pues para hallar la expresión de la ganancia de corriente a lazo cerrado, pues planteamos primero la corriente de salida, I sub 0, que es la ganancia de corriente del amplificador multiplicada por la corriente de error. La corriente de la red de alimentación, la fuente, es igual a beta veces la corriente de salida, y la corriente de error es la diferencia entre las dos corrientes, I sub I y I sub FB. Juntando estas tres ecuaciones sabemos que nos da que A sub IF es igual a sub I, la ganancia de corriente a lazo abierto entre 1 más beta I, que es la red de realimentación, por A sub I. Expresión que conocemos, lo que cambian son las unidades. Fíjense que A sub I da amperios sobre amperios, el término de abajo es
adimensional y por lo tanto A sub F también va a darnos amperios sobre amperios. Bueno, en el caso de la resistencia de entrada, vamos a ver y planteamos las ecuaciones con I sub I en función de la señal de error, la corriente de error y la corriente de la red de beta, ¿no? Obviamente son nodos suma, puesto que están en paralelo entre ellos, ¿no? El paralelo del amplificador, el paralelo con la red beta, hay un nodo suma allí. Aplicamos la relación de la corriente de la salida de la red beta que la relaciona con la corriente de salida del amplificador, y luego esa corriente de salida se relaciona con la entrada a través de la señal de error. Despejamos entonces el voltaje de salida entre corriente de salida, tal cual, y nos queda que es RI entre 1 más beta sub I a sub I. Fíjense que este resultado es diferente al de la serie paralelo. Aquí la resistencia de entrada queda dividiendo entre un factor de 1 más beta A, o sea que la resistencia es más pequeña, lo cual está bien, porque como es un amplificador de corriente, eso está bien en este caso. Aquí debería dar un resultado como este para un amplificador de corriente. En el caso de la resistencia de salida, tenemos que ser un poquito más formales para el cálculo de ese valor. La fuente independiente de corriente se apaga, por lo tanto I sub I vale 0. Y como estamos trabajando con corriente a la salida, en lugar de poner un voltaje de prueba como fuente y una corriente de prueba como resultado, aquí es al revés. Colocamos una I sub X de prueba como fuente y la consecuencia es el voltaje de prueba, o sea, de esa corriente cuando pasa por la resistencia, la consecuencia es un voltaje de prueba. Y la idea es calcular nuevamente cuánto vale B de prueba entre I de prueba, planteando las ecuaciones correspondientes. La resistencia de salida entonces la vamos a calcular así: I de error más la corriente de la alimentación, pues es igual a I de error más la beta veces la corriente I de X, pero eso va a ser 0, porque tenemos apagada la fuente de entrada, que es una fuente independiente. Por lo tanto, la I de error, despejándola, nos queda menos beta veces I de X. Luego planteamos la ecuación de salida. B de X es el resultado de I sub X menos A sub I por I sub E, que es la corriente de diferencia entre lo que produce la B de prueba y de prueba y lo que trae el amplificador, multiplicado por R0. Juntando ambas ecuaciones y despejando B sub X entre I sub X, nos da que la resistencia de salida al amplificador alimentado es 1 más A sub I por beta I por R0. El resultado también es diferente al caso anterior de serie paralelo, porque aquí la resistencia de salida aumenta, pasa a estar multiplicada por un factor de 1 más A por beta. Eso también es un resultado adecuado en el caso de un amplificador de corriente. Recuerda que el contexto depende de la topología que se esté estudiando. Entonces con eso ya tenemos los tres resultados: la ganancia a lazo cerrado, la resistencia de entrada a lazo cerrado y la resistencia de salida a lazo cerrado. Son las ecuaciones que tenemos que manejar para los ejemplos prácticos que tengamos que hacer. En el caso del circuito equivalente, bueno, ya una vez teniendo esas expresiones de RIF, R0F y A sub F, reemplazamos el circuito equivalente de la alimentación paralelo serie por sus distintos elementos. Fuente de corriente en paralelo con RS, RIF de entrada, A sub F y sub I de entrada como fuente de corriente, R0F en paralelo, que es una fuente de corriente, y RL. Entonces ese es el cierre de todos los análisis de circuito. Cuando lleguen al circuito equivalente, como el que está mostrado en pantalla.
Veamos el ejemplo 15.5. Determine la resistencia de entrada y salida de un amplificador alimentado paralelo serie, sabiendo que a su I es 10 a la 5, a su IF es igual a 50, RI es 10K y R0 20K. Lo que se pretende aquí es ver los valores que se obtienen con valores reales, usando valores reales. Primero calculamos el término 1 más beta por A, todo expresado en forma de ganancia de corriente, y eso nos da 2 por 10 a la 3. Luego aplicamos la fórmula que obtuvimos para la resistencia de entrada del amplificador alimentado RIF y nos da 5 ohmios, y la resistencia de salida para el amplificador alimentado ROF y nos da 40 megaohmios. Como ven, cada configuración tiene características distintas desde este punto de vista. En este caso en particular, A sub F es una relación de ganancia de corriente. A viene expresada en forma de ganancia de corriente y beta también viene expresada en forma de ganancia de corriente, aunque son términos adimensionales. Al final, siempre es bueno tener claro qué representa cada uno de ellos para estar seguro de que estamos haciendo los cálculos correctos. Ejemplo 15.6. Se tiene el amplificador alimentado paralelo serie con los siguientes parámetros: RS igual a infinito, y su I igual a 100 microamperios, y su FB igual a 99 microamperios, y sub 0 igual a 5 miliamperios. Determine el valor de A sub I, beta I y A sub IF, que son la ganancia a lazo abierto de corriente, el valor de la reglamentación ganancia de corriente y la ganancia a lazo cerrado de corriente. Determine la resistencia de entrada del amplificador alimentado y la resistencia de salida del amplificador alimentado, sabiendo que la resistencia de entrada a lazo abierto es 5K y la resistencia de salida a lazo abierto es 5K. La solución a este problema es la siguiente. Calculamos primero la señal de error en corriente I sub E por la diferencia entre la señal de entrada I sub I y la resistencia, y la señal de salida de la red de beta y su FB nos da 1 microamperio. Con este valor calculamos la ganancia a lazo abierto de corriente A sub I, nos da 5 miliamperes sobre ampere. Calculamos el valor del factor de realimentación beta sub I, nos da 0.0198 amperes sobre ampere. Y luego calculamos la ganancia a lazo cerrado a su IF y nos da 50 amperes sobre ampere. Vean primero el valor de beta, que es valor entre 0 y 1, cualquier proporción, y el cambio entre la ganancia de su I y a su IF debido a la realimentación. Finalmente, calculamos cuánto vale la resistencia de entrada del sistema lazo cerrado, aplicando la fórmula correspondiente, y nos da 50 ohmios. Y calculamos la resistencia de salida del amplificador de lazo cerrado y nos da 400K. Entonces, todos estos valores son valores reales en base a circuitos reales. Veamos el ejemplo 15.7. El circuito amplificador mostrado tiene un valor de RL de 5 ohmios, un valor de RS de 2.5 kilo ohmios, R1 igual a 5 ohmios y R2 igual a 200 ohmios. Los parámetros del OPAN son R igual a 2 mega ohmios, R0 igual a 75 ohmios y una ganancia de corriente de 53.3 por 10 a la 6 amperios sobre amperios. Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado.
Se observa la conexión del amplificador, se observa en el circuito la posición de RL, R como es una fuente de corriente de señal de entrada, entonces la resistencia está en paralelo con ella. Ahora vamos a ver cuál es la solución del mismo. Observamos el circuito equivalente del amplificador alimentado, reemplazando el amplificador operacional por su modelo equivalente a pequeña señal, basado en una fuente de corriente. Entonces observamos que tiene una resistencia de entrada de 2 megaohmios, una fuente de corriente controlada por corriente, con una ganancia de 53.3 mega amperios sobre amperios, una resistencia de salida de 75 ohmios en paralelo con la fuente de corriente. Y vemos cómo está la conexión entre los distintos elementos del circuito. La salida del circuito de voltaje como tal está en la resistencia RL de 5 ohmios, pero el camino de regreso de entre la salida, que está en RL, y la entrada, que esté a través de R2, no coinciden la red de realimentación con la señal de salida. Obviamente el camino directo es ISO SRS, entro al amplificador a través de el operacional, luego llego hasta la resistencia RL y eso es la salida de sub 0. Luego para regresarme lo hago a través de la resistencia R1 y R2 que están ahí puestas. Entonces la red de realimentación básicamente es R1 y R2, que son las que necesitan para regresar la señal de la salida hacia la entrada. La entrada de la red no coincide con donde está definido el V0. Está debajo, se ve claramente que la corriente de salida y sub 0 va a atravesar la red de realimentación. Luego están en serie a la salida. Y si R2 forma parte de la red de alimentación, observamos que en el terminal superior coincide plenamente con la fuente de corriente ISO-S, por lo tanto es paralelo a la entrada. Una vez determinado cuál es el tipo de realimentación, pasamos a hacer el análisis de la red beta. Tenemos un amplificador de corriente, por lo tanto beta tiene que tener unidades también de ganancias de corriente. Para hacer el estudio de la red beta tenemos que utilizar entonces el juego de parámetros H, debido a que el parámetro H21 representa ganancia de corriente. Entonces vamos a utilizar ese juego de parámetros para determinar beta, su resistencia de entrada R y B y la resistencia de salida R o B. Entonces, bueno, calculamos beta como la relación de I sub 0 entre I sub I cuando B sub 0 es igual a 0. Y hacemos un divisor de corriente entre las dos resistencias R1 y R2 y nos da que beta es aproximadamente 0.024 amperes sobre ampere. Calculamos la resistencia R y B, asumiendo que el voltaje pues obviamente de salida es 0, y nos da que R1 entre R2 quedan en paralelo, es una resistencia de 5 ohmios, y calculamos R o B, levantamos el corto que hay allá y nos quedan formalmente con la corriente de entrada abierta R1 más R2, pues quedan en serie, y eso nos da 205 ohmios. Como tercer paso, vamos a estudiar el amplificador a lazo abierto, pero incluyendo el efecto de carga de la red de realimentación. Observen entonces que tenemos el amplificador como tal y colocamos R o B en paralelo con RS porque es la salida de la red de realimentación, y colocamos R y B en serie con RL porque es la entrada de la red de realimentación, y ese es el efecto de carga que va a haber en este caso. Entonces vamos a calcular
la ganancia a lazo abierto, la resistencia de entrada a lazo abierto y la resistencia de salida a lazo abierto del amplificador. Una vez determinados los parámetros de la red beta, analizamos el amplificador a lazo abierto considerando el efecto de carga de la red de realimentación. Calculamos la ganancia de corriente a lazo abierto como I sub 0 entre I sub S. A la salida se ve un divisor de corriente entre la fuente de corriente A sub I por IE y la resistencia R0 y RL más RIB. Y a la entrada se ve un divisor de corriente de la fuente I sub S sobre la resistencia RS en paralelo con ROV y RI. Combinando ambas ecuaciones nos da una ganancia de corriente del amplificador de 4.5 por 10 a la 3 amperes sobre ampere. En el caso de la resistencia de entrada del amplificador, pues se observa que RS está en paralelo con ROV, está en paralelo con la resistencia de entrada del amplificador operacional. Eso nos da una resistencia de entrada de 189.5 ohmios. Y a la salida, debido a que apagamos la señal de entrada independiente y colocamos una B de prueba, una corriente de prueba, porque estamos estudiando es corriente de prueba, entonces nos queda que todos los elementos están en serie, R0, RIB y RL, y eso nos da un valor de 85 ohmios. Luego que tenemos ya los cálculos de la ganancia de corriente a lazo abierto, de lo que vale la red beta y de la resistencia de entrada y de salida del amplificador, pues calculamos los parámetros de amplificador a lazo cerrado. A sub IF, que es la ganancia de corriente a lazo cerrado, igual a la ganancia A sub IA entre 1 más A sub IA por beta. Eso nos da 41.3 amperes sobre ampere. La resistencia de entrada con el amplificador a lazo cerrado es la resistencia RIA entre 1 más A sub IA por beta, lo cual nos da 1.55 ohmios. Y R de salida del amplificador a lazo cerrado es la resistencia del amplificador a lazo abierto por 1 más A sub IA por beta. Eso nos da 9.3 kilo ohmios. En base a los resultados obtenidos, podemos dibujar el circuito del equivalente del amplificador a lazo cerrado tal como se muestra. La fuente de corriente I sub S, su respectiva resistencia de entrada a lazo cerrado, su ganancia de corriente a lazo cerrado y su resistencia de salida a lazo cerrado. La simulación de la red beta usando PSpice requiere el uso de una fuente de voltaje en 0 voltios para poder censar la corriente. Pásese a esa disposición, uno puede determinar entonces la ganancia de la red beta, la ganancia de corriente de la red beta nos da el 2.439 por 10 a la menos 2, que es equivalente al 0.024 que nos dio. La impedancia de entrada de la red beta nos da 4.878, que es aproximadamente los 5 ohmios que nos dio, y la resistencia de salida de la red beta 205 ohmios. Hacemos ahora la simulación a lazo abierto de el amplificador usando PSpice. Nos da que la ganancia de corriente a lazo abierto es de 4.45 por 10 a la 3. El signo menos que no nos preocupe porque depende de las referencias que tenga el programa en sí mismo. Entonces lo que nos interesa es la cantidad. La resistencia de entrada al amplificador a lazo abierto 189.4 ohmios y la resistencia de salida a lazo abierto 85 ohmios. Para finalizar tenemos la simulación del amplificador a lazo cerrado usando PSpice. Observamos que producto de esa simulación la ganancia a lazo cerrado nos da 40.63 de ganancia,
Aunque aparezca un signo menos, eso no importa, o sea, es referencial del programa. La resistencia de entrada nos da 1.72 ohmios y la resistencia de salida 9.32K. Entonces los valores están más o menos acorde a lo esperado. Veamos ahora el ejemplo 15.8. El circuito de un amplificador de 3 etapas se muestra a continuación. De los transistores se conoce que el HFE, que es la beta, es igual a 100. RP es igual a 2.6 kiloohmios y V sub A, que es el voltaje de Early, igual a infinito. Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado. El circuito del amplificador se ve que son 2 etapas, utilizando 2 transistores, y la primera etapa es entrada por la base, la salida por el colector, es un emisor común. La segunda etapa es la entrada por la base, la salida por el colector es también un emisor común. Entonces, el camino directo de ese amplificador es a través de Q1 y Q2, y luego la realimentación del circuito es a través de la resistencia de emisor y la red RF. Primero calculamos los parámetros para los transistores. GM nos da 58 mA por voltio. Hallamos la resistencia equivalente a RB1, que es el paralelo de R1 y R2, nos da 1.53 kiloohmios. Y el paralelo de R3 y R4 para formar la resistencia equivalente a RB2 da 3.3 kiloohmios. El circuito equivalente al amplificador alimentado a pequeñas señales, como está mostrado. Observamos que el camino directo es a través de los transistores Q1 y Q2 hasta llegar a ser V sub 0 en la resistencia de colector 2, y también se observa que el camino de realimentación a través de RE y RF no coincide con la salida donde está V sub 0. Por lo tanto, tenemos la no coincidencia implica serie a la salida, y a la entrada la salida de la red de realimentación formada por RE y RF está conectada directamente con I sub S, por lo tanto es paralelo a la entrada. Una vez identificado el tipo de alimentación, estudiamos la red beta y sabemos que al ser una relación de ganancia de corriente I sub 0 entre I sub I, pues tenemos que utilizar los parámetros H, aunque el parámetro H21 es el que nos da la ganancia de corriente. Vemos que hay un divisor de corriente entre las dos resistencias de la red de realimentación RE y RF, y eso nos da un beta aproximadamente de 0.043 A/A. Luego procedemos a calcular R y B y ROB. R y B es el paralelo de RE y RF, nos da 478 ohmios, y ROB es el circuito serie. Recuerden que en este caso se abre la fuente independiente y se coloca una I de prueba. Entonces nos da que ROB nos da 11.5 kiloohmios. Una hecho eso, vamos a determinar los parámetros del amplificador a lazo abierto, incluyendo el efecto de carga de la red beta, la cual colocamos a la entrada y a la salida. En la entrada se observa ROB y a la salida RIB. En función de eso vamos a calcular la ganancia del amplificador, la ganancia de corriente del amplificador a lazo abierto, la resistencia de entrada a lazo abierto y la resistencia de salida a lazo abierto del amplificador. A continuación calculamos la ganancia del amplificador a lazo abierto considerando el efecto de carga de la red de realimentación. Entonces la ganancia de corriente del amplificador es igual a la corriente de salida entre la corriente de entrada, y dividimos eso en 3 términos: la corriente de salida respecto a la corriente de base 2 multiplicado por la corriente de base 2
respecto a la corriente de base 1 multiplicado a la corriente de base 1 respecto a la corriente de entrada. Para calcular el primer término, bueno, es muy sencillo. Se observa del circuito que I sub 0 es menos HF2 por IB2 porque tienen sentidos opuestos y simplemente lo que hay es una fuente de corriente. Despejando me da que I sub 0 entre I sub 2 es igual a menos 100. Para la relación entre IB2 y IB1 vemos que hay como una especie de divisor de corriente de la fuente de corriente de menos HF1 IB1 respecto a las resistencias RC1 y RB2. Eso nos da que IB2 entre IB1 es menos 3.78. Y hacia la entrada, la relación de IB1 con I sub S también es un divisor de corriente respecto a R0, ROB y RB1. Y eso nos da, ese término nos da 0.34. Bueno, uniendo los tres términos de la expresión de SOIA, nos da que el valor de la ganancia a lazo abierto, la ganancia de corriente a lazo abierto es 129 amperes sobre ampere, que la resistencia de entrada que se observa en el circuito, que es el paralelo de ROB con RB1 y RP1, da 890 ohmios. Y en el caso de la salida, no hay resistencias en serie o en paralelo con RC2, por lo tanto tenemos una especie de circuito abierto junto con RC2, lo que nos da una resistencia de salida en teoría infinito. Bueno, finalmente, pues ya teniendo calculado la ganancia de lazo abierto y la red beta, podemos calcular los parámetros del amplificador a lazo cerrado. La ganancia A sub F nos va a dar 19 amperes sobre ampere. La resistencia de entrada del amplificador RIF 133 ohmios. Y en el caso de la resistencia de salida del amplificador alimentado, como la resistencia de salida del amplificador es infinita, pues esta también va a dar infinita. Finalmente nos queda el circuito del amplificador a lazo cerrado con los valores correspondientes, RIF de 92 ohmios, ROF, que es en teoría una resistencia infinita. Aquí viene representada por una resistencia de 10 teraohmios, pero va a significar que es infinito, simplemente como darle un valor a la resistencia. Y una ganancia de corriente a lazo cerrado de 21 amperes sobre ampere. A continuación vemos la simulación de la red beta utilizando el programa PSpice. Nuevamente usamos la fuente de voltaje de 0 voltios para poder censar la corriente. Eso nos da entonces que la ganancia de la red de realimentación, el factor beta, es de 4.3 por 10 a la menos 2 a 0.043. La resistencia de entrada de la red es 478 ohmios y la resistencia de salida pues aproximadamente 11.5 kilo ohmios. Bueno, procedemos a hacer la simulación del amplificador a lazo abierto usando el programa PSpice. Colocamos la fuente de 0 voltios a la salida del circuito para poder censar la corriente. La ganancia de corriente del amplificador a lazo abierto nos da 129 amperes sobre ampere. La resistencia de entrada nos da 890 ohmios y la resistencia de salida da 10.4 teraohmios, que es el equivalente al infinito en este programa. En el caso ya de la simulación del amplificador a lazo cerrado completo, incluyendo la red beta, y observamos que la ganancia de corriente nos da 19.37 de ganancia.
La resistencia de entrada pues da 1.33 por 10 a la 2, es decir, unos 133 ohmios, y la resistencia de salida pues infinita, pues 4.39 por 10 a la 13 ohmios. La bibliografía recomendada para estudiar esta parte de la asignatura puede ser el capítulo 8 del libro de Adele Cedric and Smith, el capítulo 12 del libro de Donald Nieman y el capítulo 10 del libro de Muhammad Rashid.